Buen día, mis queridos alumnos de octavo. Espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy día, ¿no es cierto? Va a ser nuestra segunda clase y cuyo objetivo es reforzar aprendizajes más descendidos del año pasado, bien, de séptimo básico. Y vamos a comenzar con el objetivo de aprendizaje número 8, que ese fue uno de los más descendidos que yo pude observar, ¿no es cierto?, en nuestra evaluación de diagnóstico, que existieron varias preguntas relacionadas, ¿no es cierto?, que no había mucha comprensión en este objetivo específicamente. Bien, entonces el objetivo es mostrar que comprenden las proporciones directa e inversa, realizando tablas de valores para relaciones proporcionales, graficando los valores de la tabla, explicando las características de la gráfica, resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. Entonces, este es el objetivo más descendido, ¿no es cierto?, hasta este momento del año pasado. Este es el que vamos a analizar. Entonces, acá yo comencé con un ejemplo de razón. Disculpen, a relacionar dos cantidades que representan el tamaño de una fotografía, el ancho con el alto. Entonces yo voy a hacer, ¿no es cierto?, una relación entre el ancho con el alto. Y acá me están dando, ¿no es cierto?, el ancho, que sería 3, y el alto. Si queremos obtener la razón que relacione el ancho con el alto, simplemente vamos a expresarlos como una división. Nada más que eso. Bien, entonces yo coloco acá, ¿no es cierto?, el ancho dividido, ¿no es cierto?, por el alto. Y hago la división, me daría 1,5. Entonces, esa es la razón simplemente. Eso es todo, nada más. Yo hago, ¿no es cierto?, una división de los datos que me está entregando el problema. Y ahí yo encuentro, ¿no es cierto?, la razón entre los dos datos que me están entregando, entre el ancho y el alto. Vamos a averiguar si dos fracciones, son proporcionales. Cuando a mí me está hablando de proporcionales, quiere decir que son equivalentes, que ambas son exactamente iguales. Eso quiere decir equivalencia. Entonces me muestran dos fracciones, que son 3 medios, ¿no es cierto?, y 6 cuartos. Más abajito dice, básicamente consiste en multiplicar diagonal. O sea, si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, las dos fracciones, si yo multiplico de manera diagonal, ambos, ¿no es cierto?, resultados me tienen que dar exactamente lo mismo. Y eso me está identificando, ¿no es cierto?, que estas dos fracciones son equivalentes, son iguales. Bien, acá yo le hice, ¿no es cierto?, una representación pictórica de tres fracciones distintas, pero si ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, es exactamente la misma cantidad. Estas tres fracciones son equivalentes. ¿O cómo yo lo puedo identificar? De la manera que yo anteriormente les acabo de enseñar, ¿no es cierto? Multiplicando cruzado, y si sus resultados son iguales, son equivalentes. Pero visualmente, ahí son las tres equivalentes. Acá, si yo tengo una fracción, ¿no es cierto?, y la divido, tengo otra fracción y la divido, ¿no es cierto?, estas dos fracciones que ahí están son equivalentes. Y cuando yo divido tanto el numerador por el denominador, ¿no es cierto?, estas dos fracciones equivalentes, me da el constante de proporcionalidad, me va a dar exactamente el mismo resultado. Y ese es mi constante de proporcionalidad. Más abajo dice, constante significa que se mantiene igual, que no cambia. Y cuando dos razones son proporcionales o equivalentes, ¿no es cierto?, lo que se mantiene igual es el resultado de su división. Ese es el constante, ¿no es cierto?, de proporcionalidad. Si a mí me piden el constante de proporcionalidad entre dos razones, primero que nada yo tengo que ver esas razones si son proporcionales o equivalentes, y luego voy a hacer la división, ¿no es cierto? Numerador dividido por denominador, en ambos casos. Y si me da lo mismo, ¿no es cierto?, ese es el constante de proporcionalidad. Magnitudes proporcionales. La magnitud es todo aquello susceptible de variación, aumento o disminución, y que puede ser medido. Entonces aquí yo le coloqué, ¿no es cierto?, un cuadradito, ¿no es cierto? Y acá están las magnitudes, que puede ser el tiempo, longitud, temperatura, peso. ¿Pueden ser medidos? Sí, pueden ser medidos, ¿no es cierto? Más abajito dice cantidad. Es el valor de un estado particular de la magnitud. Poseen dos partes, un valor numérico y la unidad. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Si a mí me hablan de tiempo, acá dice 200, ¿no es cierto? Que ese es el valor numérico. Y al lado, ¿no es cierto?, hay una letra H minúscula, que eso, ¿qué es la unidad? O sea, está medido en qué, en horas. Más abajo dice, ¿no es cierto?, longitud,
¿Cuánto es el valor numérico? 12. ¿Pero en qué está medido, no es cierto? En la unidad de metros. ¿Bien? Proporcionalidad directa e inversa. Dos magnitudes están relacionadas directamente si al aumentar una de ellas, la otra también aumenta. O viceversa, si una baja, la otra también baja, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo observar el ejemplo que a mí me están entregando, que si aumenta el número de panes, ¿no es cierto? Va a aumentar el peso, ¿no es cierto? Los kilos van a ser más grandes. Entonces, si aumenta el número de panes, va a aumentar la cantidad del peso. Entonces, ambas aumentan. Entonces, una proporción directa. ¿Bien? Dos magnitudes están relacionadas inversamente si al aumentar una de ellas, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra, ¿no es cierto?, aumenta. ¿Bien? Entonces va al contrario que la anterior. Entonces aquí yo puedo observar, ¿no es cierto?, el ejemplo, que está la velocidad, ¿no es cierto?, kilómetros partidos por hora, y yo veo que hay un aumento en la velocidad. Y el tiempo en horas, ¿no es cierto?, va a disminuir. Bien, entonces una de las variantes aumentó y la otra disminuyó. Entonces estamos hablando de una proporción inversa. Ejemplo, problemas de proporciones. Acá yo tengo un vehículo, ¿no es cierto?, que una cierta distancia está recorriendo. Primero recorrió 148 kilómetros y utilizó 18 litros de benzina. Y luego recorrió hasta llegar a 562 kilómetros, pero yo no sé cuánta benzina utilizó. Entonces, coloco acá, ¿no es cierto?, distancia y combustible, que serían nuestras variables, ¿no es cierto? Entonces, primero acá, la distancia, cada una de ellas en kilómetros, y registro lo que me están entregando. Que la primera distancia, ¿cuánto utilizó? 18 litros. En la segunda distancia, ¿sé cuántos litros utilizó? No sé cuántos litros utilizó. Pero por lógica, ¿no es cierto?, la distancia aumentó, por lo tanto, fue mayor la cantidad de combustible que utilizó. Entonces, si ambas aumentan, estamos hablando de qué? De una proporción directa. ¿Y cómo se resuelve una proporción directa? Se multiplica cruzado. Entonces acá yo la anoté. Primero multiplicar cruzado. Entonces multiplico 148 por X, lo anoto acá. Es igual a 562 por 18. Realizo la multiplicación y luego ese valor que acompaña la X, acuérdense que la X en este caso, ¿no es cierto?, es una incógnita, no simboliza el signo de multiplicación, ¿bien? Si usted se confunde, coloque otra letra, ¿bien? Entonces, ese 148 que está al lado de esta incógnita la está multiplicando y tiene que pasar al lado derecho, pero con operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Entonces pasa dividiendo esa cantidad. ¿Y cuánto me daría? 68,35. Entonces eso es equivalente, ¿no es cierto? Si yo voy a redondear la cantidad, serían 68 litros. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La distancia, ¿no es cierto?, que recorrió 562 kilómetros, este vehículo utilizó, ¿cuántos litros de benzina? Utilizó 68 litros de benzina. Bien, acá tengo proporción inversa. Entonces, en un grupo de 3 alumnos tarda 45 minutos en hacer un proyecto de clase. ¿Cuánto se tardará si el grupo es de 5 alumnos? Entonces, más abajito dice, es una proporcionalidad inversa. Cuanto más alumnos, menos el tiempo que va a tardar. Entonces, aumentan los alumnos, ¿no es cierto? Pero el tiempo va a ser menor porque van a ser mayor cantidad los que están los participantes, ¿no es cierto? Entonces, por ende, uno va a aumentar y el otro va a disminuir. Entonces, ya no es una proporción directa, sino que es una proporción inversa. ¿Y cómo se realiza? Al contrario, ¿no es cierto?, que el anterior que multiplicábamos cruzado. Aquí se multiplica hacia el lado. Entonces yo lo que primero hago, ¿no es cierto?, multiplico 3 por 45 y luego como el 5 está acompañando a la X, ¿no es cierto?, a este otro lado, y ya sabemos que ese 5 que está al lado de la X pasa dividiendo. Entonces me daría 27. Entonces el grupo, ¿no es cierto?, de 5 alumnos, ¿cuánto tiempo se va a tardar? 27 minutos. Si graficamos un problema con varios resultados directamente proporcionales, nuestra recta tomaría esta trayectoria. Bien, si yo les solicito a ustedes, ¿no es cierto?, que vamos a graficar y tenemos los resultados en una tablita y sabemos que es de proporción, ¿no es cierto?, directa, nuestra recta va a ser siempre de esa manera, de esa forma. Bien.
porque aún van a aumentar ambas o van a disminuir ambas. Entonces, pero siempre va a ser de manera diagonal. Si graficamos un problema con varios resultados inversamente proporcionales, ya estamos hablando que se nos va a generar una curva, porque una va a disminuir y la otra va a aumentar, o viceversa, una va a aumentar y la otra disminuye. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice TIPS? En el gráfico se observa el comportamiento de la variación inversamente proporcional. Esta curva recibe el nombre de hipérbole equilatera. ¿Bien? Entonces, siempre va a ser de esa manera, de esa forma. Entonces, ahora yo quiero que ustedes en su cuadernito, ¿no es cierto?, resuelvan los siguientes problemas. Ustedes los traspasan a su cuaderno y quiero que ustedes identifiquen, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, si estamos hablando de una proporción directa o inversa. Si acordándose que la directa multiplico cruzado, ¿no es cierto?, y la inversa hacia el lado. Entonces, mis niños, ojalá que esto haya quedado claro. Consultas o dudas, ustedes ya saben, WhatsApp o mi correo. Bien, entonces esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. No olviden, mis niños, por favor, enviar, ¿no es cierto?, sus evidencias. Muchas gracias, que estén muy bien. Besitos.